En este video vamos a enunciar y a demostrar al que conocemos como el primer teorema de la teoría de gráficas. Pero antes de eso vamos a necesitar recordar algunos conceptos. Al número de vértices que tiene la gráfica G lo vamos a escribir así y lo llamamos el orden de la gráfica. Por otro lado, vamos a escribir de esta manera al número de aristas que tiene la gráfica y le llamamos el tamaño de la gráfica. Si tenemos por ahí un vértice y algunas aristas que tienen a dicho vértice en su extremo, vamos a decir que cada una de estas aristas inciden en dicho vértice. Al número de incidencias que tiene el vértice, es decir, el número de aristas que inciden en él, le vamos a llamar el grado del vértice. Existen distintas formas de identificar el grado de un vértice. Aquí estoy escribiendo algunas de las notaciones más comunes. Según el autor, podemos encontrar una u otra. Todas ellas son correctas. En ocasiones podemos encontrar gráficas distintas compartiendo algunos vértices. Por ejemplo, estoy marcando aquí dos gráficas, una en morada y una en verde. A la morada vamos a poner el G y a la que está en verde H. Vemos que comparten este vértice de aquí al que le vamos a poner V. Como V está en ambas gráficas, va a ser útil y a veces necesario distinguir su grado en cada una de ellas. Al grado de V en la gráfica G, con un subíndice G por aquí, y análogamente al grado de V en la gráfica H con un subíndice H por acá. Así nos damos cuenta que el grado del vértice V en la gráfica G es 3 y el grado del mismo vértice pero en la gráfica H es 2. Y ya que estamos hablando de los grados, vamos a denotar con esta delta minúscula y con esta delta mayúscula al mínimo grado de G y al máximo grado de G que aparece dentro de todos los vértices de la gráfica. Con lo anterior ya podemos enunciar y demostrar nuestro teorema, que por cierto también se conoce como el teorema de saludos de mano, pues representa bien la cantidad de saludos que existen en una reunión en la que las personas se dan un apretón de manos para saludarse. El teorema entonces dice así: la suma de los grados de los vértices de una gráfica G es igual a 2 veces el tamaño de la gráfica, es decir, 2 veces el número de aristas que tiene. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Supongamos que por aquí adentro tenemos una gráfica G cualquiera, y en realidad lo que nos interesa es ver una arista dentro de esta gráfica. Supongamos esta arista E. Dicha arista tiene en sus extremos a los vértices U y V, es decir, incide en ellos. Notemos así que con esta arista tenemos dos incidencias para los vértices de G, y eso va a pasar para todas las aristas. Por una arista vamos a tener dos incidencias. Esto también pasa, por ejemplo, en el caso de los lazos, definiendo adecuadamente lo que es el grado de un vértice. En dicho caso, la arista también tiene dos extremos que finalmente vendrán siendo dos incidencias. Vamos así a iniciar nuestra demostración diciendo que son E1, E2, etc. hasta EM las aristas de nuestra gráfica. Entonces, por cómo estamos enumerando a nuestras aristas, podemos decir que el tamaño de nuestra gráfica es M. Por lo que comentamos hace un momento, hay dos M incidencias en G. Y cuando decimos en G, nos estamos refiriendo al total de vértices que existen en nuestra gráfica. Recordemos que el grado de un vértice se define como el número de aristas que inciden en él. Por lo tanto, la suma de los grados de los vértices de la gráfica G es igual a 2M del número de incidencias que hay en G, lo cual es 2 veces el número de aristas de la gráfica, es decir, el doble de su tamaño. Eso es justo lo que dice nuestro teorema, y entonces queda demostrado. Ahora vamos un poco más allá. Vamos a tomar H, un subconjunto de G. H va a ser igual a los vértices de G de tal forma que el grado de dichos vértices es impar. Y vamos con esto a enunciar el siguiente corolario. La cardinalidad de H es par. Lo que estamos diciendo es que el número de vértices de grado impar en una gráfica es par. Para la demostración vamos a suponer que los vértices en H son W1, W2, etc. hasta WK. Y los vértices de G-H, es decir, los de grado par, van a ser U1, U2, etc. hasta UL. Por el teorema anterior, sabemos que la suma de los grados de los vértices de H en G más la suma de los grados de los vértices de G-H también en G, es decir, la suma de los grados de todos los vértices de G, es igual a 2 veces el tamaño de la gráfica G. Y esto es un número par. Ya dijimos que como ninguno de estos está en H, el grado de cada uno de ellos en la gráfica G es par. Entonces, esta suma de números pares tiene que ser par. Quiere decir que esta otra suma también es un número par, pues la suma de ambas es par. Entonces el grado de este vértice más el grado de este otro más el grado de todos estos vértices es un número par.
Pero como cada uno de estos es impar y su suma es par, entonces estamos sumando un número par de números impares y por lo tanto K es par. Y por lo tanto la cardinalidad del subconjunto H es par. Así, nuestro corolario queda demostrado.